Okay, I think we could start now. We Ok, have buenos días, creo que podemos empezar. quite a number of participants. Tenemos First of all, un buen número de participantes. welcome Primero que all, todo, buenos días, and buenas warm tardes welcome to y colleagues and bienvenidos, partners joining us bienvenidas a nuestros in this colegas y virtual aliados peer exchange a webinar esta on UN reunión and regional que monitoring and es reporting on children's rights, este webinar including sobre los derechos de los the niños, climate. And my name is incluyendo Eva temas Geidemark. sobre el I clima. am Mi nombre the es Eva Director Geidenmark in y Common Practice of yo Several soy, Expo trabajo como la on comunidad de Children's Rights práctica que Development. trabaja en el monitoreo And we are de los organizing derechos de los niños. this Y estamos webinar organizando este in webinar collaboration with the en society colaboración program. con el And the programa de la sociedad civil. strengthening program Y este programa de will be fortalecimiento de la sociedad civil se ha implementado durante el 2022 al 2026. countries. Esto es un programa de 20 países Our y rights-based programming, advocacy, as well as the climate tiene action programas que incluyen temas como los derechos de los niños y el clima. Este co-sponsored webinar by también the está European Parliament. copatrocinados We por also la serie de How the webinar to both to participants Child Rights, across the sector que and le ha abierto este interpretation webinar al sector y permite que tengamos interpretación. As I said, this Como webinar dije anteriormente, este on webinar se va a enfocar monitoring and en el reporting monitoreo on the de los development of derechos children's rights de los in niños y social la environment, realización de estos including a decent derechos, segregation. incluyendo un ambiente seguro, incluyendo This un is the clima second seguro. webinar today, so we had one in the Este es el morning segundo webinar in hoy, o French, tuvimos uno en la mañana now también. we will have Y hoy interpretation en este in webinar vamos Spanish a tener and interpretación French. a español y francés. The aim of this El experience objetivo de esta experiencia is to inspire inclusive es integration inspirar of esta climate, integración environment, and del impact on children's cambio rights in the climático y el Children's Rights ambiente y el Report impacto en and los derechos de los niños y la sociedad civil supplementary reports that y los reportes will be suplementarios de submitted los niños. to the UN Committee on the Rights of the Child, the African Committee of Experts on the Rights and Tenemos Welfare of the Child, and the submissions will be presencial diferentes reviewed under a comités periodic review process. y So hacemos there are un three proceso de revisión mechanisms that periódicas. we are going Así que hay to tres undertake. mecanismos que vamos a cubrir The most hoy. important, we Lo más will importante look es que at vamos a mirar the cómo General Comment 26 issued by the Committee on the Rights of los the comentarios Child generales del that is 2026 really emitidos recientemente important issue pueden in ser un this report. And instrumento we importante en are este in this trabajo. report Y nuestro objetivo final, por supuesto, advocating es for avanzar children's en rights términos de la in rendición de a cuenta para los derechos de los sustainable niños, environment. para tener un ambiente sostenible y limpio. Uh, we also want to give a word of También thanks to queremos other participants, agradecer especially Fanny, Maria, Leire, and a Emma, varios colegas, a who have been Emma, preparing this session a and Sara, para esta sesión disseminating info y about this compartir la webinar. información sobre este webinar. So on the agenda today, Así que sobre la we agenda de want hoy to vamos a touch empezar con el about contexto de the status of reporting and el monitoring estado de los reportes y el children's monitoreo rights to a healthy sobre environment. We el will derecho a also un take ambiente Laura, saludable. and she is the environment Y Laura está acá y advocate. Laura nos va a We ayudar will con have a esto. panel Vamos a tener un of panel colleagues and de partners colegas y from socios o aliados Denmark, de Malawi, Perú, and Dinamarca, Malawi y Colombia who will be interviewed to share que van experiences, a tips, ser and tricks entrevistados on para how to compartir integrate experiencias, tips uh, sobre cómo climate, integrar better climate environment in el reporting and clima y el monitoring ambiente en of reporte, the recommendations los of reportes y el monitoreo children's después rights. de las recomendaciones de las And Naciones to Unidas y los focus diferentes a little bit mecanismos. on the Y sobre basic cómo podemos hacer un uso efectivo de esos comentarios generales en términos de los we will reportes also sobre los derechos de los niños. También uh, vamos a welcome the panelists agradecer o bien darle la to bienvenida a los turn diferentes on their panelistas. cameras Así que por and favor, enciendan sus introduce cámaras. in Tenemos Amelie, Fátima, tenemos a Amelie, Henry, Dominic, Henry, Dominic, Monica, and Clement. Mónica y So Clement. here we have our panelists. Así que ahora acá tenemos nuestros Candidates that will be panelistas more that will talk in a few minutes. que van We a will hablar en then unos open the minutos. floor after the Luego vamos a presentations abrir and the el interviews and the dialogue micrófono with después de las entrevistas y el diálogo to all participants.
para que todos los participantes puedan hacer and share preguntas their own tips y and compartir advice. And sus finally, we propios will tips y invite Dr. conocimiento. Y Elvis finalmente Kala, vamos a invitar al doctor Elvis the Fkala de Global Campus on Human Rights, el who Campus will Global de los Derechos Humanos, conclude que and va a reflect concluir on what we have heard y reflexionar in this sobre lo que tenemos hemos hablado en So este I'll webinar. pass the word Pero antes to de Laura, pasar la who palabra now will a do the Laura, housekeeping for you. vamos a hablar de algunas reglas que queremos traer a So su as atención. you know, the webinar is Como being saben, recorded, el and webinar está we siendo will be grabado recording with all of you afterwards, together with relevant documentation and y slides. se les va a enviar esta grabación con la Please be documentación aware that relevante we después. have the pleasure to have Tenemos el children honor and también de young children tener attending this seminar, niños y and we jóvenes will atendiendo remind este you seminar. about the safeguarding principles here to Así que ensure les that your vamos child to speak a is preguntar clear, sobre los respectful, principios not de using abusive salvaguarda language. y les vamos a We pedir will que use hablen claro, sin hablar, use sin utilizar abbreviations abreviaciones for y vamos a tratar a our todos y time. todas con respeto During y the independiente de meeting, su we will use género, child safety edad y presence contexto. in case you see anything that En might caso, be Junlio va a ser la persona a inappropriate. cargo So please del use monitoreo. Si ve appropriate que hay algo que no es apropiado, nos lo hará saber. for contact details. Or feel also free, of course, to ask questions as the webinar is Obviamente pueden hacer preguntas and we encourage you y politely to use the Q&A box. And please, les when you write a recomendamos question, utilizar la we caja will de ask you to preguntas y ensure respuestas that you put y it into the asegúrense chat de que por favor se and presenten also ustedes mismos include e the indiquen para quién va a ser la question. pregunta. So by that, I will now give the floor to Laura Con eso le to voy a start dar el micrófono presentation a Laura para on empezar la context. presentación Thank you. sobre el contexto. Muchísimas gracias. Thank you so much, Eva. Hi, everybody. My Muchísimas name is gracias, Eva. Hola a todos. Mi nombre es Laura I'm Abadó advisor at Save the y yo soy una Children, asesora de and los I'm derechos de also los the niños y estoy housekeeper of involucrada this con la great serie How to presentation. Child Rights. Can I please ask Me now encanta tenerlos acá. everybody Me to gustaría take pedirles note que of por these favor codes? I se would like to take you to Mentimeter. preparen para utilizar algunos So those of códigos. you who can see the chat box, you will Así que los que see pueden ver en la caja de chat van a ver un link para darle clic. you can also do O también pueden escribir simplemente www.menti.com www.menti.com and you have a code you can y ahí van a tener este código que pueden ingresar. Es 52715598. 52715598. Y esto también lo van a ver en el chat. La idea con estas preguntas es saber quién está en la sesión, pero también evaluar dónde estamos en términos de la comprensión de estos temas de los que vamos a hablar hoy, que también les vamos de nuevo a preguntar al final de la sesión para ver si algo de eso ha cambiado después de la sesión. Así que espero que estén listos y listas y la mayoría de ustedes ya se han podido conectar. Voy a empezar entonces diciendo o poniendo esta primera pregunta acá. ¿De qué país se están uniendo? Colombia, Denmark, Myanmar. Colombia, Dinamarca, Myanmar. That's late for you. Myanmar, eso es tarde allá, ¿no? Great. Nos encanta tenerlos acá. Welcome everybody. Eh, From bienvenidos Germany, a best todos y of todas. late. Thank you so much. Y los colegas de Asia, muchísimas gracias por estar despiertos y despiertos hasta ahora. Yo veo personas de México también. Continúen escribiendo. Yo veo que hay un grupo diverso de colegas que están ingresando, así que muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Voy a seguir a la siguiente pregunta entonces, Make sure to know also from those of you para here asegurarnos de que sabemos de qué. La your pregunta es, areas of ¿qué expertise. áreas sienten que representa mejor su área de experticia? ¿Son expertos en cambio climático y ambiente o en derechos de los niños o ambos? Y por supuesto, pueden tener otras experticias, pero para este webinar queremos saber en cuáles áreas se sienten más seguros, más fuertes, donde tienen más competencias, porque vamos a ajustar la información de acuerdo a esto.
Veo que la mayoría son expertos o expertas en derechos de los niños, no tanto en cambio climático. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es si han estado involucrados en reportes de derechos de los niños y el ambiente o cambio climático a cualquier proceso de derechos humanos. To the UN Convention Committee on the Rights of the Child? Is it yes to the Universal Y es Periodic sí, sobre el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas o el Charter Africano o el AUPR o si no. Veo que la mayoría dicen que no, with the UNCRC? Or it's pero muchos han estado involucrados con la UNSRC. Bueno, veo que está cambiando. this issue. So let's move on to the next question, and many of you can share with Digamos us. con la siguiente pregunta y muchos van a poder compartir sus experiencias, lo que es maravilloso. En una escala de 1 a 10, eso es para que se evalúen ustedes mismos. De 1 a 10, ¿cómo evaluarían su nivel de comprensión de los reportes o denuncias de sociedad civil en términos de los derechos de los niños sobre un ambiente saludable? Tenemos bastante de todo. In the middle. Thank you so much. Just for the sake of time, I'm moving, but it's really, really good to know. Qué bueno, se está moviendo, es muy bueno saberlo. Esto lo vamos a comparar luego al final. But I see mostly it's on the left side. Pero la mayoría veo que está en la parte de la izquierda. You assess your level of ¿Cómo evaluarías tu nivel de comprensión Committee on the Rights of the Child General sobre 26. el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, UNCRC, en el comentario general 26 y su rol en el monitoreo y la denuncia de o información de derechos de los niños y el ambiente, de su el derecho de los niños a un ambiente saludable? I'm really, really happy to see this. So I see that we have a really relevant session for you today from these answers. Thank you so much. Veo que vamos a tener una sesión muy buena para ustedes hoy. See what happens at Muchas the end, gracias. okay? Thank you so much. So I will move on Vamos a ver to qué sucede al final. Ok, ahora voy a continuar con... to see, because we have a diverse group of people with Porque veo que tenemos un grupo muy diverso con contextos y backgrounds distintos. Les voy a dar un poco de una introducción muy corta mental hazards affecting children, sobre los riesgos ambientales que están afectando a los a niños bit of the reporting process, y a un bit of poco the sobre el accountability. proceso de We can go into the panel with our informes, de presentación de informes de la sociedad civil y luego le voy a entregar el micrófono a nuestros colegas. Como pueden ver, en términos de los riesgos ambientales que están afectando a los niños, vamos a hablar de polución del agua, contaminación del agua y escasez del agua, contaminación de la tierra y degradación de esta tierra, pérdida de biodiversidad y servicios de ecosistemas, sustancias químicas peligrosas, toxinas y residuos, y todos estos riesgos pueden estar exacerbados por eventos climáticos extremos, variabilidad climática y variación en los patrones del clima. Todo esto tiene que ver con cambio climático y con los peligros ambientales, especialmente la combinación afectan a los niños y todos los derechos que ellos tienen. Aquí es donde nos estamos moviendo en términos de los efectos en los niños y a los derechos de los niños. Voy a hablar un poco más en detalle de los impactos. ¿Por qué son los niños más vulnerables? Hay una vulnerabilidad que generalmente hablamos para todos los niños, simplemente porque son niños, por sus condiciones físicas, por su fisiología. Y adicionalmente, vamos a ver unos contextos individuales y unas intersecciones o identidades que tienen intersecciones. No es solo que tener un niño en una inundación. Un niño de 1 año es más vulnerable que un adulto, pero esto también puede depender del género, de las discapacidades y otros aspectos que pueden afectar, como la ubicación geográfica, si están en una ciudad, si están en una zona rural, etcétera. Así que existen todos estos aspectos que contribuyen a la evaluación de las vulnerabilidades individuales de los niños. Pero esto todo tiene que ver con los derechos. Ser vulnerable a algo cuando estamos llegando acá a mostrar que esto tiene que ver con los derechos de los niños, no simplemente es que están sufriendo. De hecho, sus derechos están siendo violados.
Y hay una responsabilidad de rendir cuentas en términos de esto. En general, podemos hablar de el Estado como responsable. Hay muchos compromisos políticos que se han hecho. En la derecha podemos ver que nuestros colegas tienen que estar en COP28. Hay muchas discusiones sobre COP28. Hay otros tratados que tienen que ver con temas ambientales. Y cuando estamos hablando de los derechos de los niños, sabemos sobre la izquierda, sabemos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos para los niños. Y vamos a hablar de la Convención General de los Niños. Y lo que queremos es traer estas dos cosas juntas o unirlas. Y hay diferentes maneras de unir estas cosas. Pero lo que es bueno con este comentario general 26 que se fue revisado en septiembre es que es la primera vez que hay un reconocimiento de los derechos de los niños sobre un ambiente limpio y saludable. Y esto realmente describe cómo la degradación ambiental afecta el cumplimiento de los derechos de los niños. Y esto ya está en las convenciones, perdón, en la Convención de las Naciones Unidas. Y esto lo podemos ver desde un lente, desde el ambiente y el clima. Y este es un ejemplo, por ejemplo, el derecho a la salud. Y el comentario general va a decir un poco más sobre esto, que dice introducir características en las políticas sociales que pueden entregarles a los niños la protección contra los shocks ambientales y los daños de progresión lenta. Y ese tipo de cosas no van a estar en la convención, pero el comentario general 26 sí las trae. Lo que es importante acá es que este es el ejercicio comparativo o de benchmarking para la acción o inacción de los estados. El comité se reúne regularmente y mira que están los comentarios en el comentario general y va a hacer preguntas y a dar recomendaciones a los estados relacionados con el ambiente y el clima. Como pueden ver, el contenido del comentario general 26 básicamente cubre todas las áreas de los derechos y las obligaciones del Estado. ¿Qué se supone que tenga que hacer el Estado? Y basado en esto, vamos a informar lo que hacemos y decimos. Pero esto que también, esta decisión número 19 que salió en septiembre también, en los clústeres de derechos sobre los que los estados tienen que reportar. Hay un clúster que tiene que ver con el cambio climático y el ambiente. Y aquí ese es el donde vamos a estar informando este proceso. Así que es muy bueno saberlo porque muchos de ustedes puede que se hayan involucrado con el comentario general 26 cuando hayan reportado al UPR o al capítulo africano. Y yo creo que este comentario es muy relevante para todos ustedes. Y para esto también puede informar acciones futuras sobre todo lo que hacemos. Para los que son nuevos en este proceso de reporte o información, presentación de información, no pude poner todo acá en la pantalla, pero hay procesos de monitoreo y revisión tanto a nivel de las Naciones Unidas y regional, o nos estamos enfocando en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, que es el que tiene un órgano de gobierno, que es el comité. Y hay un comité africano de expertos también que monitorea esto. Pero para las Naciones Unidas hay una revisión de pares de estado a estado sobre los registros de derechos humanos que es el UPR. Y vamos a hablar de esos dos. Todos estos procesos incluyen reportes estatales que pueden ser cada 4 años y medio, 5, 3. Hay otros procesos y otros tratados que no voy a mencionar hoy. Y existe el monitoreo G y todo eso, pero hoy nos vamos a concentrar en estos. Pero hay unos diferentes reportes para ver cómo se están implementando estas convenciones. Y nosotros tenemos la oportunidad como sociedad civil y los niños y otros actores también tienen la oportunidad de dar en presentar información complementaria. Estos reportes o información complementaria permiten entregar diferente o información adicional también comparada con lo que reportó el Estado. Y una vez esto se ha revisado basados en la información de sociedad civil y el diálogo con el Estado y los reportes del Estado, hay hay observaciones concluyentes por lo menos, o recomendaciones de UPR. Esas son unas recomendaciones que el Estado obtiene para poder implementar antes de que se reúnan de nuevo. Y esa es la idea.
Y si nosotros no traemos a los temas de ambiente o del clima, estos no van a estar en las recomendaciones, a no ser de que el comité tenga un comentario general, pero no estamos seguros, por lo menos hasta ahora. Society, No, that these issues were included. tema ha sido incluido por la sociedad civil. Esto es a lo que nos referimos como los reportes del Estado, de la sociedad civil, y luego hay una revisión de los diferentes organismos y tenemos las observaciones concluyentes. Me gustaría decirles que ustedes les vamos a enviar esta presentación. ¿Y cuáles fueron las últimas observaciones que los estados han obtenido? Yo marqué en rojo las que hemos estado apoyando, les estamos haciendo seguimiento para muchísimas más que han sido útiles para ustedes. Para la revisión periódica universal UPR tenemos otros países que han sido revisados recientemente. Para el charter africano tenemos los que han sido revisados últimamente, y para los que vienen, no estoy seguro, pero sé sobre Burkina Faso y vamos a saber un poco más a medida que progresemos. Y los temas que han sido levantados por la sociedad civil tienen que ver también con el ambiente. Muchos de esos hablan de deforestación en Malawi. Las Filipinas también los tifones, pero tal vez en Albania alguien habla de la participación de los niños en las decisiones climáticas, así que esto varía muchísimo y van a ver que esto toca la educación, el sector de los negocios, etcétera. Hoy vamos a oír más de los colegas. En las Naciones Unidas hay una organización que se llama CRC, que básicamente hace un mapeo de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Así que puse el link en la diapositiva y ustedes pueden mirar en su página de internet cuáles son los últimos reportes sobre derechos de los niños y ambiente. Y luego vamos a hablar de las fechas límites de los reportes de sociedad civil que vienen. Si no han incluido los temas ambientales y de clima, los pueden agregar luego en el proceso, pero siempre hay oportunidades para levantar estos temas en los procesos de monitoreo y reporte. Lo mismo aplica para la UPR. Y aquí tenemos un par de herramientas que vamos a compartir con ustedes que la sociedad civil está utilizando y hemos estado comentando el trabajo que se ha hecho. Y ahora me gustaría llamar a mi colega Fátima de Perú. De Acción por los Niños Perú. Fátima, Hola, ¿qué ¿estás tal? acá? Sí, aquí estoy. Fatima will speak in Spanish. Yo voy a hablar en inglés, Fátima va a hablar en español. Fátima, recientemente apoyaste la preparación de un reporte complementario sobre la implementación de la Convención de los Niños de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, y tienes otros temas que tienen que ver con el impacto del cambio climático en ese reporte. También veo que Perú estuvo en el proceso de UPR recientemente. No sé si estuviste involucrada en eso, pero de todas maneras nos gustaría saber, o sería muy interesante saber de ti, dónde están en el proceso, quién estuvo Claro que involucrado en sí. el reporte y qué niños estuvieron involucrados, qué temas ambientales fueron incluidos en el reporte. Eso sería lo más interesante para nosotros oírlo en este momento. Y luego voy a volver para preguntar sobre unos comentarios generales de todos ustedes. Así que Fátima, te paso el micrófono y voy a cambiar de idioma. Muchas gracias al equipo organizador, muchas gracias Laure por la presentación. Hola, mi nombre es Fátima Farfán, especialista social en participación infantil. El día de hoy me encuentro representando a la ONG Acción por los Niños. Desde Acción por los Niños, junto con el programa de apoyo a la sociedad civil PAZ, promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así como consideramos que es muy importante exigir a los estados, los gobiernos, que garanticen justamente los servicios de calidad frente a situaciones de desastres naturales ocasionadas actualmente por el cambio por el cambio climático y el calentamiento global, a los que las niñeces y adolescencias se ven expuestos. En ese sentido y en ese hilo, yo quisiera comentarles, antes de mencionar el proceso en el que nosotros participamos, algunos datos sobre la realidad que atraviesa nuestro país, Perú,
¿no? En cuanto a esta situación, sobre todo por los diferentes fenómenos que se han venido presentando en estos últimos años y al cual también nos vamos a ver expuestos en estos meses que van a venir. Según UNICEF, este año 2023, de enero a mayo, las lluvias dejaron 260.416 viviendas, 8.260 aulas escolares y 765 establecimientos de salud destruidos, afectados y totalmente inhabitables, además de otros daños materiales y también vidas humanas que se perdieron en el camino. Colocando justamente a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y desprotección. Además, se ha señalado que el índice de riesgo climático de la infancia que presenta el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes frente al cambio climático es de gravedad media para nuestro país, Perú. Por eso, dada la pregunta que nos ha comentado Laure, me gustaría hablarles un poco acerca del proceso de seguimiento y presentación de informes que el colectivo de EPU, Perú, donde Acción por los Niños conforma el grupo de trabajo, tuvo la oportunidad de facilitar un espacio, ¿no?, para que niñas, niños y adolescentes elaboraran su propio informe donde dieran a conocer la situación de los derechos humanos en el Perú. Este informe fue trabajado durante el año 2022 y ahí resaltaron la importancia en uno de tantos de los temas mencionados sobre el derecho a la salud y el medio ambiente. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los comentarios que nos hicieron llegar estos adolescentes durante este proceso de seguimiento y elaboración del informe. Por ejemplo, Andrés, que representa una organización de adolescentes de municipios escolares aquí en Perú, nos comentaba que el derecho a un ambiente sano no ha sido implementado en nuestro país durante estos últimos 5 años. Además de eso, existe una grave contaminación del medio ambiente por derrames y quema de basura. Por otro lado, una adolescente llamada Ruby nos comentaba que es importante que el país implemente más áreas verdes y fomente también, en el caso de niñas, niños y adolescentes, más concursos de reciclaje, así como se pueda dar una educación ambiental a través de charlas sobre el cuidado al medio ambiente, ya que en muchas regiones del Perú existe esta contaminación ambiental y en muchos de estos distritos del Perú el agua no es potable, ¿no?, sino que está siendo contaminada por las diferentes actividades económicas que lamentablemente no tienen una responsabilidad social con el medio ambiente y mucho menos con la comunidad donde ellas y ellos viven en estas regiones. Es así como el propio colectivo EPU Perú, ¿no?, del examen periódico universal, elaboró su propio informe también en conjunto de la mano de este informe que elaboraron las y los adolescentes, denominándolo La situación de los derechos humanos en el Perú. En septiembre de este año, el 22 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el resultado del cuarto examen periódico universal de derechos del Perú ante la ONU, integrado justamente por el informe elaborado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el examen periódico universal, donde el Estado peruano, y creo yo que esto es un logro que estamos teniendo, ha recibido las recomendaciones que se les ha comentado, pero al mismo tiempo también ha asumido sus compromisos voluntarios para poder poner en acción todas estas problemáticas y temáticas que son de preocupación y de preocupación emergente para niñas, niños y adolescentes. Consideramos que esto es un logro que la sociedad civil, las organizaciones de niñas, niños y adolescentes han alcanzado para posicionar justamente estos temas en materia de derechos a nivel internacional, haciendo énfasis en el interés superior del niño. De esta misma forma, nosotros como Acción por los Niños consideramos que generar estos espacios abiertos de escucha
donde las niñas y niños son los protagonistas para poder levantar sus voces y decir qué es lo que les está afectando, no callarse, ya sea por miedo o por pensar que no van a ser escuchados, tienen que seguir existiendo para que justamente podamos alcanzar en el presente y en el día de mañana actores generadores de cambio, ¿no? Hay una frase que ellas y ellos suelen mencionar cuando nosotros abrimos estos espacios o generamos espacios de participación con ellas y ellos, que es todo con nosotras, nada sin nosotros, ¿no? Entonces es una frase muy potente porque ellas y ellos tienen la voluntad de poder colaborar, de poder construir informes y tienen la capacidad para poder levantar un informe como esta magnitud que les acabo de comentar, para justamente poner en relevancia las problemáticas que les afectan en el presente, ¿no? Y sobre todo para poder también exigir al Estado, en este caso al Estado peruano, sobre que su derecho a un ambiente sano, con servicios de calidad, puedan justamente ser justos y equitativos para todas y todos los adolescentes, porque ellas y ellos tienen justamente toda esta visión sobre las desigualdades y las diferencias que inclusive entre niñas, niños y adolescentes pueden existir por las diferentes regiones o culturas a las que pertenecen. Creo que ahí podría comentar un poco sobre lo que hemos estado participando, Laure. Talking about this, Fatima, and I think it's amazing. Sí, yo sé que puedes seguir hablando muchísimo sobre esto, pero es increíble lo que ustedes han hecho para darle apoyo a los niños, para escribir estos reportes a través issues sobre estos temas ambientales y climáticos, porque ellos tienen preocupaciones obviamente sobre esto y esto es muy importante. Como sociedad civil adulta deberíamos estar dispuestos para darles el espacio y transferir esos mensajes a los mecanismos relevantes. Thank you so much, Fatima. Sorry to interrupt Muchísimas you. gracias, Fátima. Perdón por interrumpirte. Debo de darle el micrófono ahora a nuestros colegas de Malawi. Henry, si quieres mostrar tu cámara. Hola, Henry. Coalition in Malawi. Tú representas la coalición de los niños de Malawi. ¿Nos podrías decir un poco más sobre dónde están y cómo han trabajado de manera conjunta con Clement para integrar este tema de el ambiente en el, perdón, dije que no íbamos en el reporte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Unidos y el chapter africano. Así que por favor, coméntanos de qué temas encontraron en el reporte y qué otro tema que crees que sea relevante para esto. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Soy Henry Machemba de la ONG Coalición para los Derechos de los Niños en Malawi. Esta es una organización de sobre los derechos de los niños. Y en Malawi, lo que hacemos es que para uno de los capítulos del reporte nosotros organizamos equipos de profesionales y expertos basados en sus áreas de experticia. Y para cada equipo identificamos este equipo que va a liderar la elaboración de este capítulo del reporte y luego consolidamos esto como un equipo y tenemos un solo reporte. Esto es para este reporte que se llama CSO. Y tenemos el otro reporte de niños donde soportamos o damos apoyo a los niños. Y tenemos diferentes consejos en algunas escuelas primarias. Y tenemos otros grupos también. Y de estos grupos, los niños se
les damos apoyo a estos niños. Identificamos hasta 10 niños para que lideren el proceso de generar evidencia y juntar sus ideas y compilar sus propios reportes para cada distrito. Así que para el reporte CSO, para asegurarnos de que integramos el ambiente y el cambio climático, hemos reunido un equipo de niños CSO en el sector de ambiente que está liderado por la Red Nacional de Juventudes, pero también una red de sociedad civil, y juntos con diferentes organizaciones y diferentes expertos les asignamos el capítulo de cambio climático y el ambiente, tanto para la Convención de las Naciones Unidas, pero también para el Charter Africano sobre los derechos de los niños. Cuando el reporte se compiló y se entregó para el Charter Africano, se entregó al Comité de Expertos el 14 de noviembre este año. Y nosotros escoltamos a estos niños de Malawi que aparecerán o que aparecieron y reportaron sobre estos temas incluyendo temas de ambientales. Escuchando este reporte de los niños, ellos hablaron de diferentes temas que tienen que ver con el acceso a la información, estar preparados y sobre otras diferencias, perdón, otras áreas de diferencia. Y sus temas realmente no han sido priorizados por las autoridades cuando responden. Y ellos dieron ejemplos sobre cómo cuando suceden los desastres, sus escuelas son las primeras afectadas. Y cuando están haciendo programas de respuesta, la necesidad para que las necesidades de las niñas, por ejemplo, generalmente no son priorizadas. Temas también de modalidades de educación alternativa generalmente no son priorizados en la mayoría de los casos. Y muchos de estos niños han sido afectados durante estas inundaciones o desastres y generalmente estos temas no son priorizados en la mayoría de los casos. Otros ejemplos son que, por ejemplo, durante el COVID, cuando se cerraron las escuelas y los niños estuvieron en sus hogares por más de 5 meses y eso obviamente tuvo muchas implicaciones, pero también tenemos algunas áreas donde, aunque no hay inundaciones, tenemos áreas que tienen temperaturas extremadamente altas, por ejemplo, Chocagua y algunos de sus distritos, donde no hay lluvias, pero las escuelas tienen que cerrar porque las temperaturas son muy altas y las autoridades de las escuelas normalmente simplemente dicen que los niños no deberían estar en la escuela por más de 3 horas. Así que estos son algunos de los temas que los niños han levantado en términos de los tips. Para nosotros, el poder lograr esto, creemos que hay una necesidad de coordinación y colaboración con diferentes instituciones en términos de capacidades técnicas y financieras y cómo se estructuran estas CSOs, así o organizaciones de la sociedad civil. Tratamos de tener siempre actores jóvenes para que cada uno tenga una voz y pueda contribuir al nivel de su experticia. Y así que generalmente se pueden identificar estos procesos. Gracias, Henry, Quite detailed information. por esta información detallada. Y de nuevo, es muy bueno poder oír que han construido esta colaboración con Clement. Clement, si te puedes abrir tu micrófono, tú representas la red en Malawi y con la coalición de los niños como uno de los actores. Así que por favor, me gustaría preguntarte, Clement, una pregunta sobre esto.
¿Cómo ha sido involucrarse en este proceso como organización climática? Perhaps you can just tell us a bit more on that. Así que, por favor, háblanos un poco de esto, Clement, para poder tener una idea rápidamente antes de continuar con la siguiente persona. Clement, no te veo. Yeah. Yeah, thank you so much, Roche, for Y giving muchísimas gracias, Laura, por la oportunidad de resaltar cómo estamos involucrándonos con las diferentes organizaciones de sociedad civil cuando están compilando y facilitando los reportes UPR y estos reportes críticos que producen y presentan a los diferentes actores relevantes sobre la Unión Africana y las diferentes plataformas. Este año nuestro rol ha sido tener un grupo de expertos sobre temas cambio climático y la idea ha sido poder entregar información. we get Por information ejemplo, información sobre el clima, cambio climático. Y la mayoría del tiempo cuando hemos estado involucrados en este tipo de procesos, nuestro rol ha sido simplemente subrayar qué es lo que está sucediendo en áreas especialmente que están siendo afectadas o distritos que son muy propensos a desastres naturales. Lo que hacemos es subrayar las estadísticas, los datos y el status quo en esa área específica. Por ejemplo, este año hemos subrayado cómo el cambio climático ha afectado a los niños y a los adolescentes en sectores como salud, educación, nutrición. Y nuestro rol básicamente ha sido subrayar a los niños el estatus o el estado de cómo los cambios climáticos impactan a esos niños. Y con esas estadísticas podemos darle una mente más informada a las organizaciones para poder dar recomendaciones importantes al Comité Africano y el Comité UPR. Así que nuestro rol generalmente ha sido entregar estadísticas y datos sobre cómo el cambio climático está afectando a los niños basados en los derechos de los niños. Muchísimas gracias, Clement. Yo creo que es muy bueno para todos nosotros acá ver cómo cada actor puede jugar su rol, tener su rol acá y la importancia de los datos y la información. No simplemente le puede preguntar a los niños qué sienten y qué piensan sobre el ambiente. También hay que darles un poco de información para que ellos puedan basar sus informaciones y recomendaciones en esta información. Eso es un aspecto muy importante. Yo también eh, tenemos mucho tiempo, pero me gustaría pedirle al doctor Elvis que hable para que subraye los impactos en los derechos de los niños y cómo ha impactado la educación, la salud, etcétera. Me gustaría entonces pedirles a todos que escriban preguntas en la caja de preguntas y respuestas, Q y A. A medida que vamos escuchando a nuestros 5 panelistas. Y también voy a abrir, luego de esto voy a abrir el micrófono para preguntas. Y me gustaría realmente pedirles que hagan preguntas. Pueden escribir en español, inglés, francés, en la caja de Q y A, preguntas y respuestas que pueden ver en sus pantallas para poder recoger estas preguntas y pueden escribir cualquier comentario en la caja de chat, en el chat. Y vamos a tener tiempo. Si tenemos tiempo, lo vamos a hacer durante la llamada, pero la idea es no perder ninguno de estos comentarios. Elvis, veo que acabas de prender tu video. ¿Puedes esperar un momento para darte el micrófono luego o es algún comentario rápido? Ok, está bien. Gracias, Elvis. Muchas gracias. Me gustaría ahora pedirle a Mónica, que es nuestra colega de Colombia. Ella es la coordinadora de los derechos de los niños. Mónica, si puedes prender tu cámara, por favor. Recientemente has trabajado con otros actores para desarrollar unas revisiones universales periódicas, las entrega UPR, donde también se refirieron al efecto del cambio climático en los derechos de los niños. Y vimos de la revisión anterior que el Estado tuvo una sesión también recientemente. Así que sería buenísimo escuchar de tu parte sobre quién estuvo involucrado
y qué temas ambientales han sido levantados, etcétera. Yo sé que tú me enviaste unas diapositivas que incluye acá, así que por favor me guías para saber cuál diapositiva presentar. Muchísimas gracias. Of course, claro que sí, no hay problema. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En el caso del informe alterno para Colombia, fue presentado y lanzado el Día Internacional de la Niñez. Esto fue el 20 de noviembre. Lo hicimos en colaboración con otras muchas organizaciones no gubernamentales a través de una figura que se llama Alianza por la Niñez de Colombia. Lo que quisiera compartirles en particular del tema de Colombia es que nosotros hemos ligado esta armada, digámoslo así, perdón. Perdón, algo me estaba preguntando el computador ahora para poder hablar mejor con ustedes. Les estaba diciendo, el tema en Colombia lo hemos manejado de una manera distinta. ¿Por qué? Y allí nosotros al presentar este informe quiero ponerlos en la figura de nuestro país. Estos fueron los niños y niñas que estuvieron dando aportes desde sus regiones al informe alterno. Nosotros presentamos 2 informes a través de la Alianza por la Niñez de Colombia. Uno fue el de las organizaciones no gubernamentales y el otro fue el de los niños y las niñas. Entonces, estos 2 informes fueron acompañados. Aquí en la diapositiva se ve muy pequeño tal vez, pero hay varias afirmaciones en términos de varios de los derechos que han sido vulnerados en términos de la garantía de derechos de niños y niñas. Refiriéndome explícitamente al tema de cambio climático, sin querer abandonar la influencia que tiene la situación de Colombia en términos de la situación de seguridad y la situación de posconflicto en la que estamos. La seguridad de los niños y las niñas se ve involucrada todo el tiempo y las situaciones de cambio climático igualmente. En ese sentido, con respecto a cambio climático, los niños y las niñas refirieron que hay algo muy interesante a partir de nuestro reporte Generación Esperanza de Save the Children a nivel mundial y especial Colombia. El 70.65% de los niños y las niñas que han sido indagados dicen que consideran que los adultos no están haciendo lo suficiente para cuidar el medio ambiente. Y en específico con respecto a Colombia, nosotros hicimos recomendaciones alrededor de reconocer las afectaciones a los derechos de la niñez por el cambio climático, específicamente lo que tiene que ver con los derechos a la salud y el derecho específicamente a la alimentación. En La Guajira, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí al norte del país, La Guajira es uno de los terrenos geográficamente más privilegiados en términos de su ubicación, pero es uno de los espacios en donde mayor falta de agua hay. Esto nunca se ha ligado y es una zona turística inmensa, es una de las zonas más hermosas de Colombia, pero allí los niños y las niñas mueren de desnutrición. Igualmente hemos querido vincular mecanismos para que se desarrolle la participación de la niñez en el acuerdo de Escazú. Ahí puedes continuar con el próximo slide, por favor, si me ayudas. Quiero compartirles en el próximo slide, siendo coherentes con el proceso. Aquí tenemos varias fotos que ilustran la participación directa de niñas y niños en varias de las figuras de planeación que hay en Colombia y estoy segura que en sus países también. Desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta todo el proceso con candidatos y candidatas y sus planes de desarrollo locales, por ejemplo. Entonces, los niños y las niñas han tenido básicamente de 3 a 4 espacios durante el año en los cuales participan, pero teniendo en cuenta que la participación es tener parte. Tener parte significa que no son llamados solamente para saber cuál es su opinión, sino que son llamados también para hacer el seguimiento de esa opinión y para hacer la evaluación. En ese oficio estamos y refiriéndome específicamente al EPU, si quieres, dale clic al siguiente slide para no demorarme tanto.
Gracias. Ustedes pueden ver que están los dos reportes. Incluso puedo pasarles ahora mismo, después de mi intervención, cuáles son los links a la información. Pero lo que realmente quiero resaltar aquí es que los niños y las niñas han tenido parte. Si haces clic sobre ese, precisamente el del corazón, es un video en YouTube que ilustra cómo los niños y las niñas han participado. En el minuto 15 de ese video es posible ver a uno de los niños que participó activamente en el EPU, es decir, en el informe alterno que los niños y las niñas hacen. Ellos lo que hicieron fue un noticiero que se llama Impacto. Ese es el nombre que figura aquí en la pantalla a su derecha con un pajarito. Y allí los niños y las niñas refieren que es necesario fortalecer los mecanismos para desarrollar habilidades y saberes ambientales y climáticos. O sea, quisieron ampliarlo más allá. ¿En términos de qué? De que la educación también dé no solo información, sino la oportunidad de convertir la acción climática en otra oportunidad. Entonces, aquí lo dejo. Sospecho que mi tiempo ha terminado. Muchísimas gracias y aquí estoy para cualquier pregunta. Gracias, Laura. You're fine. Thank you so much, Mónica. Muchísimas gracias, Mónica. Muy interesante oír y ver que subrayaste elementos que todos conocemos, pero que son todavía muy importantes, que es tan importante la participación de los niños en estos procesos. Y también que trae la participación de los niños para la acción climática. Y esto obviamente crea más acción climática y más conciencia. Bueno, no estoy haciendo justicia a todo lo que dijiste, pero muchísimas gracias. Y me gustaría ahora pedirle a nuestro último panelista, que hable antes de las preguntas, Amalie. Amalie, tú representas Save the Children en Dinamarca y eres la consejera legal. La primera vez que Dinamarca se involucra en una coalición de socios en un nuevo procedimiento de las Naciones Unidas que se llama Simplified Reporting Procedure o procedimiento simplificado de reporte. Y has sido parte de este proceso. Y aquí es donde puse la estrella porque son las etapas tempranas. Tú me contactaste porque querías ver cómo podríamos integrar el ambiente y los aspectos climáticos en este proceso. Y yo creo que por eso es muy importante tenerte acá también, porque tenemos todos estos colegas que lo han hecho, pero también colegas que les gustaría hacerlo. Y estás más o menos en la mitad. Así que ustedes quieren integrar el clima y el ambiente en el proceso que viene. Entonces, el procedimiento simplificado es el nuevo procedimiento que las Naciones Unidas quieren que sea el estándar para todos los estados el próximo año. Y este es el momento para que Dinamarca lo haga. Y esto empieza con una pregunta al Estado. Así que el Estado puede sugerir, el Estado se le hacen preguntas y luego pueden entregar el reporte. Así que es un poco distinto. Se supone que debe ser un poco más rápido, pero vamos a ver cómo nos va. Ok, Amalie, por favor, dinos cómo estás haciendo esto y qué han hecho hasta ahora y qué están pensando y hay preguntas que tal vez tengan para los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por invitarme y gracias por organizar este webinar. Es muy útil conocer a otras personas que están en el mismo proceso o han estado en el proceso. Solo para decirles cómo estamos haciendo esto en Dinamarca. Hace un tiempo yo fui voluntaria en Save the Children para liderar este proceso de reporte a la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Y esto empezará en el 2024. No sabemos cuándo el proceso va a empezar realmente, pero estamos esperando la información. En este momento estamos preparando todos los temas sobre los que queremos reportar y existen estos clústeres que generalmente siguen en el reporte sobre diferentes temas. Y cuando empezamos el proceso todavía no había un clúster climático, todavía no había un comentario general
o el comentario general 26, pero yo propuse a Dinamarca que incluyamos el clima en el reporte porque en este momento las organizaciones de los derechos de los niños pensarían esto sería una locura no mirar después de 5 años que no hubiéramos reportado nada sobre el clima porque el clima está interconectado con todos los otros temas. Así que la comunidad, la sociedad civil fue muy positiva con esto y empezamos a hacer una lluvia de ideas de cómo podríamos hacer esto. Mientras tanto, sí, hablé con Lauren y tuvimos el comentario general 26, que es absolutamente fantástico, porque hay un punto que me gustaría mencionar acá y es que creo que para poder hacer que el comentario general número 26 tenga vida, eso es muy concreto y eh, yo no puedo decir que soy una experta sobre esto, pero yo sí creo que el texto abre algunas oportunidades que podamos utilizar de una manera muy concreta para el comité sobre los derechos de los niños, para poder volver al Estado y decirles cómo están tomando acción sobre esto o aquello. Así que lo que decidimos hacer es incluir a los niños en este proceso, en las organizaciones de sociedad civil que están trabajando en estos reportes para el comité. Ninguno de nosotros somos expertos en el clima o sobre los derechos de los niños, así que va a ser muy bueno incluir a algunos expertos y también realmente queremos incluir a los niños en nuestro trabajo y es parte de nuestro mandato en la organización tener niños involucrados. Y básicamente yo decidí con los otros contactar a la organización de climática joven más grande que conocíamos en Dinamarca. Yo estaba contactando diferentes organizaciones de la sociedad civil para preguntarles quién podría ser relevante para esto. Y les preguntamos si conocían algún movimiento juvenil sobre esto y esto fue una buena idea y les escribí a estas organizaciones y algunas de ellas no tenían tiempo y algunas de ellas tienen niños que van al colegio y obviamente están muy ocupados, pero finalmente tuvimos feedback muy positivo y se hicieron unas entrevistas para el reporte que viene con con estos grupos que querían participar, pero esto lo estamos haciendo de una manera muy abierta, así que estos no son reportes liderados por los niños. Nosotros todavía somos los que tienen un poco el mando del reporte. Lo que hacemos es simplemente las entrevistas y les informamos que somos, que agradecemos mucho sus insumos y que hay niños que saben mucho sobre el clima y obtenemos muy buen input de ellos. Pero finalmente, al final del día, va a ser la sociedad civil que va a decir qué es lo que vamos a tomar en este reporte. Y de alguna manera, esto puede ser un poco controversial, que los adultos van a decir qué es lo que finalmente va a estar en el reporte, pero yo creo que los jóvenes han sido muy positivos, han estado muy positivos con esto, no han tenido problemas y esto tiene el beneficio de que podemos juntar la información para ver qué es lo que pueda tener el impacto más grande, porque algunas de las organizaciones juveniles verdes nos han hablado de cosas muy interesantes que básicamente hablan de lo que habla el comentario general 26 y eso es en lo que trabajamos juntos, es decir, tomamos el texto del comentario general 26, vemos qué dice sobre el ambiente, miramos los reportes que obtenemos y miramos qué dicen esas organizaciones juveniles sobre esto. Y lo que hacemos es aplicar los hechos al comentario general 26 y esto yo creo que eso nos va a llevar muy lejos. Y también con niños más jóvenes tuvimos comentarios donde pensamos que eso probablemente lo vamos a dejar un poco afuera y está bien que seleccionemos algunas de las cosas. Una niña muy dulce que dijo, cuando estamos hablando del clima, la ansiedad y el miedo, que es es muy común, los niños están preocupados por el futuro. Ella dijo, ser una niña joven activista, yo no estoy tan preocupada porque yo estoy hablando con políticos y los políticos me dicen que tienen un plan. Y yo pensé que era muy dulce, que ella ni siquiera estuviera preocupada pero para nuestro propósito de hacer que el Estado
sea responsable. Yo tal vez preferiría incluir temas más sustanciales para ver qué podemos hacer y qué está obligado el Estado a hacer en el comentario general 26. Actually, it's really great that you Perdón, have te tengo que interrumpir, pero yo creo que es muy bueno que han hablado sobre el uso del comentario general 26, porque esa era la siguiente pregunta que les iba a hacer a todos en el panel. Yo creo que en relación, y bueno, creo que muchos de los colegas van a tener opiniones distintas, pero en relación a los reportes liderados por los niños versus los informados por los niños, esto lo hemos hecho muchos años. Antes de hacer los reportes liderados por los niños, hacíamos los otros, informados por los niños. Y eso no previene, obviamente, eso se puede hacer junto con reportes liderados por los niños. Pero me gustaría pedir a los otros colegas que hablen un poco más de esto. Y yo creo que es muy interesante. Y obviamente es muy bueno que ahora ustedes tienen el comentario general y pueden referirse directamente a eso. A medida que desarrollan la información sobre el estado de la implementación de los derechos de los niños y el cambio climático en Dinamarca. Así que es muy interesante y manténganos informados de cómo se desarrolla esto. Me gustaría simplemente pedir si hay alguien más del panel y de los participantes que le gustaría responder un poco más sobre cómo el comentario general 26 puede informar su trabajo, el monitoreo y el trabajo de defensoría. Y en el webinar anterior tuvimos reflexiones sobre el hecho de que preparamos el reporte y podemos utilizar esa información en diferentes canales. Y eso es básicamente lo que Malawi ha estado haciendo. Y sé que los de Zambia también estaban haciendo esto. Y en Perú tuvieron UPR y CRC. Y estoy segura de que muchos de ustedes lo hacen. Pero ya que toda la información nueva que obtenemos vamos a informar el trabajo futuro. Así que el comentario general 26 es nuestra Biblia verde para los derechos de los niños. Simplemente quería mencionar eso. Yo sé que todos queremos hablar, levanten la mano y los participantes también pueden levantar la mano si quieren hablar o si quieren hacer una pregunta para seguir con esta parte del webinar. Tenemos a Clement y Fátima. Clement. Thank you. So Muchas this gracias. is, Básicamente, dos cosas para mí as far as, comment en number términos 26 is concerned. del comentario general 26. See general comments as, Yo veo los comentarios generales como una base a basic, que nos base, entrega la base para hacer defensoría y para los actores estatales en términos de los derechos de los niños, porque el comentario 26 subraya o trae áreas principales donde el Estado debe ser considerado en términos de la protección de los derechos de los niños. Uno es que esto entrega la base para hacer nuestro trabajo y segundo, también da la base para la construcción de capacidades para los niños. Tenemos que escalar nuestras intervenciones, tenemos que hacer equipos y tenemos que mejorar la capacidad sobre los temas que se mencionan en el comentario general 26. Y yo creo que tenemos que hablar por los niños, pero los niños también tienen que hablar por sí mismos y ellos solo van a poder hablar sobre sí mismos si entienden el contexto del cambio climático y si entienden cómo sus derechos están siendo afectados y cómo deben llegar a mencionar los retos que están enfrentando. Muchas gracias. Gracias, Clement, por tus reflexiones sobre el comentario general 26. Fátima. Hola, ¿me logran escuchar? Okay. Yes. Okay. Sí. Nosotros pensamos que contar con la observación general número 26 de la Comisión de los Derechos del Niño es un instrumento vital, ¿no? Aparte que ha sido construido desde las voces de los mismos adolescentes, han sacado un material amigable inclusive para que niñas, niños y adolescentes de diferentes países puedan leerlo y nutrirse de esa información, donde justamente
ponen como relevancia explicar que los estados, ¿no?, tienen que asumir este compromiso con los derechos del niño en relación al medio ambiente y el cambio climático. ¿Y qué es lo que ellos como estados deben hacer? Yo considero que es muy importante inclusive mantener esta vigilancia colectiva, ciudadana, de monitoreo con organizaciones de adolescentes y de la sociedad civil, justamente como para que los diferentes estados cumplan estos compromisos asumidos en la EPU, ¿no? Y se generen estos espacios de rendición de cuentas. También es importante poder seguir con el fortalecimiento de capacidades en liderazgo y vocería dirigido a niñas, niños y adolescentes, con este objetivo de que ellas y ellos justamente se empoderen para poder generar esta incidencia pública, ya sea mediante reuniones con autoridades. Aquí en Perú tenemos, al menos desde Acción por los Niños, esta oportunidad de acompañar a las organizaciones adolescentes a reuniones con sus autoridades locales para que hagan esta rendición de cuentas, inclusive en cómo están empleando el presupuesto público, ¿no? El presupuesto participativo, el presupuesto público de estos gobiernos locales en temas de medio ambiente, para que de esta manera también ellas y ellos, que son ciudadanas y ciudadanos, a pesar de no haber cumplido la mayoría de edad, pero se necesita que las autoridades los vean justamente a ellas y a ellos como ciudadanos y ciudadanos a quienes tienen que rendir cuentas, porque todo lo que realizan termina afectando o colocando en situación de riesgo si es que no se hace a tiempo, ¿no? También consideramos desde Acción por los Niños que las plataformas digitales son un medio muy importante en la actualidad para que las niñas, niños y adolescentes generen incidencia pública. Es interesante poder acompañar estos procesos donde ellos retumben sus voces, ¿no? Que se hagan escuchar ante las autoridades, y creo que el papel o el rol que tenemos nosotros como organizaciones de la sociedad civil es acompañarlos, ¿no? Dejando de lado el adultocentrismo, dejando de lado el hecho de que nosotros también tenemos nuestra agenda, que nos interese que sean escuchados, no. Es la agenda de las niñeces y las adolescencias, son sus problemáticas, son sus temáticas que ellos quieren poner en agenda pública, y nosotros hay que cumplir este rol de acompañamiento constante, ¿no? Y asistencia técnica por A o B, como lo mencionaban por ahí en el transcurso del panel, esta importancia de brindarles la información necesaria, ¿no? Dependiendo del grupo etario de niños y adolescentes, para que estos materiales también sean amigables, la información sea amigable, y al final ellas y ellos, comprendiendo este tipo de información, pues puedan correlacionarlo con esta realidad que están atravesando, que en realidad es una realidad de desigualdad social y de diversas problemáticas relacionadas con la contaminación ambiental. Entonces, consideramos que es importante que sus voces sean escuchadas en los diferentes espectros, tanto a nivel presencial como digital. Laure? Yes, thank you, Fatima. Now, a really important point you're raising. Muchísimas gracias, Fátima. Es muy importante este punto de adaptar la información que sea amigable para los niños y las plataformas digitales que utilizan los jóvenes, y adaptar las plataformas donde ellos puedan involucrarse y aprender, pero también el monitoreo colectivo de parte de diferentes actores. Estos puntos son muy importantes. Simplemente reaccionando al hecho de que yo creo que en la llamada también tenemos a colegas de Costa Marfil y de Albania que han estado involucrados en apoyar a los niños para que preparen sus propios reportes. En Albania, los niños reportaron específicamente sobre el ambiente, y ellos están documentando eso en este momento. No sé si esta persona está en la llamada todavía, pero ya tal vez quiera compartir esto. No sé si los colegas de Costa Marfil estén, de esta ONG, si les gustaría compartir algo de esto, por favor, de lo que han estado haciendo, esos que podría ser tips relevantes o trucos. Yo sé que los han incluido en el
el experto, los expertos africanos. Yo sé que ustedes también tuvieron un reporte liderado por niños, y donde se ha incluido el cambio climático. Y todos ellos utilizan esa herramienta que ha sido desarrollada por una coalición de la coalición de la iniciativa ambiental, que básicamente da una guía de cómo reportar a las Naciones Unidas, pero también ha sido utilizada por el comité. Bueno, no sé si algunos de ustedes estén acá. ¿Y eso estás acá o...? No veo la... What I will tell you is more like this. Bueno, no están ahí, pero les voy a decir. Ellos están documentando esto y quieren insumos, están utilizando la metodología y quieren comentarios de sus pares. En el caso de Albania, está en albano y inglés, y en el de la Costa de Marfil está en francés, y hay una traducción no oficial en inglés. Pero están pidiendo en diciembre que están pidiendo comentarios o retroalimentación para los que no lo han hecho todavía. Pueden dar retroalimentación y comentarios. Y cada comentario me pueden escribir realmente. Jun va a poner esto en el chat. Van a poner mi email ahí. Así que si quieren darme algún comentario, sus aliados que están involucrados, me pueden escribir. Lauren, ¿me puedes escribir? Nuestros colegas de Albania están tratando de hablar, pero no pueden acceder al micrófono. ¿Hay una manera de que alguien pueda abrir sus micrófonos? Por favor, sí, claro. Gracias. Yes, if they're I'm sure Gerard attendees, can help them. they Yeah. need to raise their hand and we can Sí, allow them. necesitan levantar su mano y les vamos a poder ayudar. Perhaps because I don't see any hands raised for now. Yeah, I do see Bueno, no veo ninguna mano. Ah, ok, ya los veo. Okay. Maybe we have very little time, so perhaps Tenemos muy poco tiempo, así que tal vez we have very little time, so we will have 2 minutes. vamos a tener 2 minutos. Any of you able to ¿Alguno de ustedes write puede down in the chat escribir en el chat en vez de hablar? who want to speak? So perhaps Edira, maybe quickly. Así que empecemos tal vez con Edlira And Muhammadu, very y quickly. después Thank you so much. Muhammadu. Gracias. We'll do this order. Yes, Edira, Hola. we hear you. Thank you so much. Edlira, te oímos. Perfecto. Hola a todos y todas. Estaba tratando de hablar, pero no lo podía hacer. Bueno, rápidamente, la Oficina Nacional de Save the Children en Albania ha soportado, le ha ayudado a los niños para que escriban un reporte como parte del reporte alterno en el 2022, y esto se enfocó específicamente en los derechos de los niños para a un ambiente saludable. Eso fue una muy buena experiencia de aprendizaje para todos nosotros, para los niños, para nosotros, y estamos de hecho tratando de documentar este caso de estudio, como Lore acá mencionó también. Y esto va a ser un estudio enfocado en un reporte liderado por los niños, especialmente para UNCRC sobre el cambio climático y el ambiente. Y la idea es que a través de de este estudio de caso es poder dar apoyo y darle guías a los profesionales de los derechos de los niños y a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en todos los niveles, nacional, local, regional. Y también los grupos de los niños que están interesados o estarían interesados en involucrarse en el reporte alterno o NSRC. El caso de estudio trata de ser una herramienta muy práctica y definitivamente contribuye a fortalecer la capacidad de la sociedad civil para aplicar el enfoque basado en los derechos humanos de las Naciones Unidas. Así que vamos a traducirlo a albanés e inglés, a francés, árabe y español. Eso también va a estar disponible. Así que eso es básicamente muy rápido. Ya compartimos el primer borrador
Tenemos colegas que ya que han mostrado interés para contribuir en el proceso de revisión. Estamos muy felices de recibir comentarios y los vamos a utilizar y vamos a compartir la herramienta final con todos ustedes. Gracias. Gracias, Edlira. Por favor, escriban en el chat. Así puedo enviarles estos comentarios a Edlira, pero por favor déjenme saber si están interesados, porque eso está sucediendo ahora en diciembre, si quieren ser parte de esto. Y cualquier persona que contribuya va a ser reconocida. Y esta es la idea con esta serie de How to Children Rights. Bueno, podría decir mucho más, porque ya hemos hablado en diferentes webinars también, pero podemos tener más información de la involucración de los niños en estos procesos, pero no en este momento. Iriasu, por favor, si quieres hablar, por favor, comparte con nosotros tu experiencia sobre este estudio de caso. Sí, muchísimas gracias, Laura. Espero que me están escuchando correctamente. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, muy buenos días. Soy Eliasu Coulibaly, encargado de proyecto del programa SIDA en Costa de Marfil. Es un placer estar aquí con ustedes en este webinario muy interesante. Y como Albania, nosotros en Costa de Marfil, pero esta vez con la Carta Africana de los Derechos y Bienestar de los Niños. Gracias al financiamiento de SIDA pudimos trabajar con la sociedad civil, pero igualmente con las diferentes organizaciones de niños y niñas para producir dos reportes alternativos con respecto a la Carta Africana de Derechos y Bienestar del Niño y la Niña. Por parte de la sociedad civil teníamos un informe y gracias a nuestro acompañamiento teníamos un grupo de niños y también pudimos integrar preguntas relativas al medio ambiente. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este proceso y ahora estamos documentando todo esto, todo este proceso y espero que de aquí al 20-22 de diciembre tendremos el primer informe y si personas quisieran contribuir a estos documentos, podríamos usar a Laura para que nos pudieran ayudar y permitir lograr un documento de muy buena calidad que nos pueda ayudar con la difusión de este proceso en el resto del mundo. Muchísimas gracias, Yasuf. Just a moment, please, because I need to. Momento, por favor. ¿Pueden oír? Sí, te podemos oír. Muchísimas gracias, Iriasu. Es muy inspirador el trabajo que ustedes han hecho y para muchos países, en lo que yo entiendo, en la región del oeste de África, esto va a ser muy útil para este caso de estudio para el capítulo africano. Pero gracias, colegas. Si quieren estar involucrados en este proceso, por favor, escríbanme. Y yo sé que Jun ya puso mi email en el chat. Yo sé que alguien ya levantó la mano, no sé, bueno, no, aún no veo más manos, así que si ven alguna otra mano, por favor, déjenme saber. Yo sé que hay muchas preguntas que puedan tener, porque hay mucho, obviamente, para digerir del día de hoy, pero esperamos que entiendan que hayan encontrado esas intervenciones muy útiles. Y estoy seguro que ustedes van a unir esto con la experiencia que han tenido. Así que por favor estén en contacto y déjenos saber qué es lo que está sucediendo, que está realmente promoviendo el derecho a un ambiente saludable. Y también a través de diferentes reportes, pero también utilizando el comentario general 26.
Me gustaría volver a Menti. Me gustaría saber qué tanto aprendieron hoy antes de darle el piso o el micrófono a Elvis Focala para unas palabras finales de este webinar. Ven www.menti.com y aquí tienen un código 52715598 y si tienen el link simplemente pueden darle clic desde el chat. La pregunta para ustedes es la siguiente. Escala de 1 a 10. ¿Cómo evaluarían su nivel de comprensión de los reportes de la sociedad civil sobre el derecho de los niños a un ambiente saludable? Al principio estaba muy a la izquierda, así que me gusta ver que ya va un poco más a la derecha. Gracias. Qué bueno saberlo. Sé que muchos han podido tener acceso para llenar esto. Eso ya se ve más tiene más colores a la derecha, lo que tal vez significa que hemos tal vez dado un poco de información sobre este trabajo que les puede ayudar a sentirse más equipados para la planeación en el 2024. Segunda pregunta, ¿cómo evaluarían ahora su nivel de comprensión de la utilidad de las observaciones generales 26 y el rol que esto va a tener en los reportes y el monitoreo de los derechos de los niños a un ambiente saludable? Bueno, veo muchos colores también en la derecha. Esto es muy motivante. Me encanta ver que este webinar ha sido útil para ustedes. No muchos han tenido acceso a esto, pero esto es muy útil, así que lo pueden poner en el chat. Y bueno, aquí pueden ver las imágenes. A veces son estos emojis de thumbs up. Bueno, ahora me gustaría darle el micrófono a nuestro colega Elvis Focala, el gerente general de la Unidad de Derechos de los Niños. Perdón, se me olvidó decirles algo. Me olvidó la última pregunta, que es muy importante también para planear el 2024. Perdón. ¿Qué áreas de los derechos de los niños y el ambiente o el clima, sobre esas áreas, cuáles son las áreas sobre las que quisieran saber más en el 2024? Si pueden escribir estas ideas, por favor, mantendremos esa página abierta para que puedan agregar si creen que necesitamos mirar algunas áreas más específicas del reportes liderados por los niños, no sé. Estoy simplemente dando algunas ideas sobre cómo mejorar la calidad de los reportes sobre los derechos de los niños y el ambiente. Así que por favor sigan escribiendo, incluso si me voy, vamos a dejar esto abierto. Y esto va a mostrar rápidamente. Ok, ahora sí le voy a dar el micrófono a Elvis. A medida que vamos trayendo la pantalla, me gustaría darle de nuevo el micrófono al doctor Elvis Focala, que trabaja en la Universidad de Victoria con derechos de los niños. Me gustaría poder escucharlo y nos gustaría oír algunas reflexiones de lo que has escuchado para ver si tenemos algunos consejos para el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Lore. Gracias, primero que todo, por invitarme a este webinar maravilloso. En el siguiente año, yo tuve algunas ideas o tenía unas ideas sobre qué esperar, pero veo que estas ideas han sido expandidas por las contribuciones de todos nuestros colegas acá. Me gustaría hablar como alguien que habla desde el espacio académico y yo también puedo hablar como alguien que tiene mucho interés en la participación de los niños y que también ha escrito un modelo
sobre la participación de los niños. Y también puedo hablar sobre un miembro externo del Comité Africano y en términos del trabajo de los derechos de los niños y el cambio climático. La razón por la que he traído estos elementos a mi trabajo es que estos tres elementos me dan la habilidad de apreciar todo y todas las contribuciones que han hecho de diferentes partes del mundo. Y escribí algunas notas. No fue fácil escribir todo, pero una de las cosas que escribí fue el hecho de que en todo el trabajo que ustedes están haciendo, todo el trabajo que nuestros colegas han presentado sobre cómo involucrar a los niños en preocupaciones sobre la participación de los niños o sobre el comentario general 26 o la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Oímos de Fátima, Fátima de Perú, de Acción para los Niños. Habló de cómo han involucrado a los niños en los procesos. Es una involucración real donde los niños han podido expresar su opinión y en los procesos de reportes. Y también han podido expresar cómo el clima afecta sus derechos. Y también oímos de Henry. Lo que Henry Clement que hicieron en Malawi es que ellos también involucraron a los niños y los pusieron en los grupos y direccionaron esto hacia los reportes. Han tomado los temas un poco más allá y han llevado estos temas al comité del 14 de noviembre. Desafortunadamente yo en ese momento no estuve ahí, no pudimos reunirnos, pero yo sí hice un seguimiento y vi lo que presentaron en el comité. Y eso fue muy bueno poder oír sobre ustedes acá. También hemos de Mónica en Colombia, que habló también de los procesos y la colaboración con diferentes niños y otras organizaciones en Colombia para poder recoger las opiniones de los niños. Y ellos han ido un poco más allá también presentando dos reportes, uno escrito por los niños y el otro que fue presentado por las ONGs. Yo creo que eso es muy crítico, es una contribución muy crítica de Mónica, porque en el reporte de los niños, en mi opinión, presenta una opinión honesta de lo que ellos piensan y lo que a ellos les gustaría ver en términos de cambios. También oímos de Amelie de Dinamarca, que estuvo al principio del proceso, y esto creo que esto lo hace muy interesante en esta conversación. Y es que desde el principio del proceso podemos aprender si se ha hecho un progreso. Oímos también de otros colegas de Costa Marfil y Albania sobre qué es lo que ha sucedido en estos países. Lo que tomamos de todo esto y esas conversaciones y de las presentaciones que tuvimos es que aunque tenemos adultos que representan las opiniones de los niños y que describen los elementos del impacto climático en los derechos de los niños, realmente es la opinión de los niños que importa un poco más en esos planes de acción. Y la razón por esto es porque si no desarrollamos estas estrategias hoy, ellos, los que van a implementar esas estrategias en el futuro van a ser los niños. Así que empoderarlos y capacitarlos para poder implementar esas estrategias cuando vayan hacia el futuro. Muchas gracias por el buen trabajo. He aprendido muchísimo de ustedes y no puedo eh, esperar o espero con muchas ansias seguir involucrado en esas conversaciones y voy a poder así aprender más. También espero poder seguir colaborando con las diferentes organizaciones de derechos humanos y derechos de los niños y también me encantaría poder trabajar en diferentes estrategias. Muchísimas gracias y muy bien hecho. Admiro mucho su trabajo. Gracias. Y gracias a Laura y a los organizadores. Ha sido yo estoy seguro que mis colegas van a estar de acuerdo, pero esto fue un webinar de clase mundial
que ha sido muy bien recibido y yo podría estar aquí, me podría quedar todo el día. Porque te vamos a enviar, Elvis, la grabación de la mañana también para que escuches un poco más de los otros colegas que han hablado de diferentes etapas y diferentes países. También podría quedarme aquí todo el día. Muchísimas gracias, Elvis. Gracias. Ok, voy a darle el micrófono a Eva para las últimas palabras de la reunión y muchísimas gracias por estar acá, a los panelistas, a los intérpretes, a todos los que estuvieron detrás de bambalinas. Parece muy poco, pero eso requiere mucha preparación para que esto pueda suceder y que esté disponible en diferentes idiomas. Muchísimas gracias a el programa de sociedad civil por permitirnos hacer estas cosas. Así que otra vez el micrófono a Eva. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve. Gracias, Elvis, por tus observaciones, sus reflexiones y por las palabras tan amables. Estamos de verdad también esperando poder trabajar contigo en el futuro y hablar sobre esta área específica del clima o el cambio climático. Yo también quiero agradecer a los participantes por las experiencias interesantes que han compartido y les encantaría continuar con estas discusiones y ver cómo el público en general va a utilizar esto. Hay muchas cosas interesantes que han traído a la mesa y esperamos poder aprender más sobre qué va a suceder en términos y cómo se va a utilizar en las observaciones generales de las Naciones Unidas. Nos gustaría concluir diciendo que les deseamos mucho éxito en su trabajo y esperamos que esto es simplemente el inicio de un viaje donde vamos a aprender más sobre los derechos de los niños y el cambio climático. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Thank you. Gracias. Hasta luego. Thank you. Gracias. Gracias, gracias. Doctor Elvis, tenemos que reunirnos. Muchísimas gracias por estar acá. Thank you. Gracias. Hasta luego.